Valeria Chip. Y bueno, pues hoy les traigo mi fanfic de Corazón de Melón What. Bueno, vamos a empezar con el episodio 1. Vamos a leer cada esquina y cada detalle, aunque sea pensamiento, me da igual. Vamos a ver. Hola, yo me llamo Valeria y voy a un instituto nuevo gracias a mis padres, que me dijeron que ya era grande y tenía que vivir sola con mis preocupaciones. Hola, soy Valeria. ¿Y tú? Hola, encantada. Yo me llamo Nathaniel, pero ¿me puedes decir Nath? Yo soy el delegado principal y estás oficialmente en el instituto. Gracias por la ayuda. Adiós. En otra parte. Hola, me llamo Valeria. Es muy humana. ¿Cómo se llamará? Hola, yo me llamo Cassiel. Y dice, es muy linda. Creo que me sonrojaré porque me provoca. Ay, bueno, siga. Ay. Uf. No, vamos a seguir. Sí. Qué lindo nombre. Me puedes llamar Vale. Es muy hermoso, pero me aguantaré. Y a mí casi. Oye, ¿te puedo ver en el sótano después de las clases? Ahí estaré. Es mi oportunidad de dar un beso a la mejilla. Hasta pronto, muñequita. Por Dios. No puedo poner una hoja encerrojada y terminar el episodio. Sí. Bueno, ya, sacamos hasta aquí. Vamos a ir al segundo. Dice, descúbrelo, leer. Dos. Bajando las escaleras hacia el sótano. ¿Hola? ¿Hay alguien? Sonrisa. Hola, mi niñeta. Lo besa y dice, ¿qué haces? Bueno, eso lo leo, no sé. No lo debí hacer. Sale tras de oye, aluciando, lo dice sin pensar. No lo pensaste, sabes que no debes de ser directo. Oye, tú también me gustas. Así no. Pero así no. Ay, lo lamento. Y ahí dice Castillo, dame otra oportunidad, por favor, que acepte. Secreto, no lo sé, por favor. Ok, pero una. El siguiente episodio. Mañana lo haré. Hasta mañana, hora de Chile. Adiós. Ok. Parte 3. De segunda oportunidad secreto. Oye, pero no besos todavía. Por favor, ¿por qué no? Vamos, déjame. No quiero más besos para avergonzarme. O si no, hagamos otra cosa. O besar frente al público. ¿Qué prefieres? Como burlona, pero al mismo tiempo pervertido. Secret. Ninguna, no quiero nada hasta que se me olvide lo que pasa contigo. Enojada pero sonrojada. Entonces yo elijo. Vamos a que diga que sí. No, elijo yo. Y elijo besarme. No, besarnos en público. Ahí no pensé elegir nada, pero prefiero eso. Entonces vamos, yo quiero que sepan que esto es mío. Saliendo justo en el patio. Ay, perdón, Naz. Ignoré en el conejo. Es que no tenía otra cosa. Ella se cayó conmigo. Dice, sale encima, Nathaniel. Ella se cayó conmigo, no es mi culpa. Eso es verdad. Todos. Y todos. ¿Y por qué la regañas si no es nada tuyo? Castiel no. Es mi novia ya. Ahí está, ya lo saben. Ignoren a Castiel. Ya se creen. Ya. Y bueno, pues vamos a ir a la cuarta parte, que es parecida, pero me da igual. Saliendo al patio, cuando se encontraron con Naf. Ups, mi comparación. Castiel no me dejó continuar, pero justo me di cuenta que no era mucho, que era un beso. Dice, apártate de ella, Nathaniel. Cuando me di cuenta, todos nos estaban mirando. Fue un accidente, casi, tranquilo, no fue con querer. Sí, aunque a mí me gustó. Pero si no es nada tuyo, casi, te quiero años. Oh, perdón. Pero somos novios, ¿verdad?
eso fue un error, no pasa mucho. Pero no nos hemos pasado, así que no somos excelentes en el sótano. Eso fue un error, Castil. Ya dejen de pelear, tortolitos, no molesten. Pero si son novios, entonces les dejo tranquilos, me voy. Iris, yo igual me voy. Adiós, Violeta. Yo igual, todos nos vamos. Estén solitos, todos con una sonrisa menos Castillo y Adora. ¿Qué? ¿Nuestro primer beso? No, porque no. Me tengo que ir, adiós. No, espera, déjame. No le presté mucha atención, pero al fin me fui corriendo. ¿Corriendo? Oh, pobre Castiel, todos. Casi se me caen las lágrimas. Salgan, dejen de espiar. Todos. Ok, pero no regañes después. Jeje, 4. 5. Castiel me engaña. Dera, hola gatito. Castiel. Dera, ¿qué haces aquí? Escondida. No lo entiendo. He vuelto por ti, gatito. Dera, no te entiendes. No entiendes. No te necesito. Que si me necesitas, lo ves. Y dice pues. No. ¿Te enseñaron a espiar, idiota? Pero ¿te enseñaron a no espiar, idiota? ¿Sí? Entonces vete. Dura, tengo novio. Yo no. ¿Ahora libre? No. Pero casi contra la pared como si fuera hacia Debra. Ahora sí estoy sola al fin. ¿Qué? Bueno, vamos a seguir. Ya, y se pone a llorar. Dice, Valeria, por favor, te pido que me perdones. Y ahí hay otra, la misma llorando. Dice, no puedo, esto se acabó. No llores, no, por favor. No. Dice, no llores por esa idiota gatita. Los dejo sola. No, ella no te quiere como yo. No, es al revés. No me sigas, quédate con tu novia. Allá en el sótano. Casi la besa. No vale nada. Te lo digo en serio, yo te amo. Ya sé que no se confía en ti. Ninguna oportunidad más. Por fin del episodio. Y vamos al último episodio que le hice hoy. Dígame, pasaron meses antes de que eso no le he hablado. No lo quiero volver a ver. Y es hora de volver. Estoy completamente distinta desde que me fui. Nicole, ahora vuelvo y nadie me reconocerá. Solo diré mi nombre normal. Me da igual si dudan hasta de esta leda. Tendré que hablar con Casting. Bueno, da igual. Ahora uso peluca y lentillas. Sí. Ahora me llamo Valeria. Pero me puedes decir, ¿vale? Hola, yo... ¿Espera? ¿Qué? Dime que no lo recuerda por mí. ¿Te pareces a alguien alguien que conozco, solo que diferentes color de ojos y pelo? O quizás sea Mira, nos vemos en la sótano esta tarde después de las clases. Ok. Adiós. Hola, ¿eres la de la revista? Sí. Oh, bueno, nos vemos después. Sí, mi plan es perfecto. Después de clases le diré a Cassie y lo quiero besar. Pues en el sótano. ¿Aló? ¿Hay alguien? ¡Qué mierda! Ahí siguen leyendo. ¿Qué estás haciendo? Tengo novia. ¿Así quién? Punto de llorar. Valeria. Ella ya se fue. Ella sigue aquí. Capaz que cambie de look, eso es todo. ¿Cómo? Tenía ganas de decirlo, que... Y se quitó los ojos y las lentillas. Y no era la ropa. Vale, ¿eres tú? ¿En serio? ¿Ocupas cosas para que no te reconozcamos? Sí,
¿Me perdonas? Claro. Fin del episodio. Este episodio es el que dura. Bueno, para que les haya gustado voy a seguir con esto porque no van a ser reales. Porque yo creo que van a ser 20 episodios. Y bueno. Adiós.